nosotros hoy ejercitamos nuestro espíritu, que es el que nos ayuda a seguir adelante, aleluya, en este maravilloso camino y por ende a una vida eterna. Amén. Vamos a leer en la carta escrita del apóstol Pablo a los Efesios, un texto muy conocido en el capítulo 6, versículo 10. Gloria al nombre de Jesús. Carta escrita al apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Gloria a Dios. Y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a meditar en esta mañana un tema maravilloso que quizás Dios me ha regalado, es cómo vencer al enemigo. Cómo vencer al enemigo. Vamos a mirar y meditar cómo aquí el apóstol Pablo, ya finalizando esta carta escrita a esta iglesia, a los Efesios, diciéndole que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza, que se vistan de toda armadura de Dios para que pudieran estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Querido hermano, quiero decirle que nosotros, antes de pertenecer a este reino de la luz, estábamos en el reino de las tinieblas, en ese reino que todavía está vigente y que muchas personas todavía siguen subyugadas al pecado. Pero qué maravilloso fue nuestro Dios, que nos reveló su evangelio, y hoy estamos aquí glorificándole, dándole la honra, porque estamos en este reino maravilloso. Pero si hay algo que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros participábamos de todas las cosas del mundo. Nuestros ojos estaban vendados. Cristo nos sacó de ese lodo cenagoso, nos limpió de todo pecado, nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos revistió de poder, pero nos volvió otra vez al mundo. Amén. En el mismo cuerpo, en la misma carne, pero con un espíritu diferente, con algo diferente, con nuestras mentes cambiadas, con nuestra manera de pensar diferente. Todo cambió. Y hoy creo que vivimos una vida excelente en el nombre de Jesús, una vida agradable en su presencia. Pero si hay algo que tenemos que entender, es que el que sabe todas nuestras debilidades se llama Satanás. Era el que nos tenía subyugado en el pecado. Y por eso entonces ahora el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Y eso queda también para nosotros en este tiempo. Entender que aunque estamos en el reino de la luz, Dios, Satanás, el diablo, como lo queramos llamar, él sabe cuáles son esas debilidades, porque él sabe en el mundo cómo nos tenía. Y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta diciendo, comparando una armadura física, quizás en ese tiempo en Roma, cuando
iban a las batallas. Y entonces él compara esa armadura, pero con una armadura que tenemos que aplicar espiritualmente. Porque, hermanos, tenemos que entender que nosotros, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales y regiones celestes. Amén. El mundo no lo entiende. Y nosotros tenemos que entender que esas potestades, esos gobernadores, esas huestes espirituales fueron aquellos cuando Satanás los convenció, estando por su rebeldía. Estando allá, Satanás fue el ángel creado por Dios más hermoso, pero él, queriéndose igualar a Dios, se rebeldizó contra Dios y aún así convirtió la tercera parte de los ángeles que hoy son demonios. Dice en Apocalipsis la tercera parte, pero son muchos demonios. Y sabemos que ellos trabajan por jerarquías y que ellos también hacen una función en este mundo. Pero también nosotros como iglesia hacemos una función y es clamarle al Señor, adorarle, glorificarle para que todos esos demonios se vayan. Amén. De modo que entonces nosotros tenemos que vestirnos de esa armadura. ¿Y cuál es esa armadura? No podemos vestirnos de esa armadura por partes. Tenemos que tenerla completamente, porque el enemigo, si está haciendo sus últimos ataques, porque él sabe que le queda poco tiempo, está atacando mucho los hogares. Y ese es el primer objetivo. Y nosotros como cristianos, entendidos ya de que operan todas estas regiones celestes, todos estos gobernadores, tenemos que vestirnos de esa poderosa armadura. Entonces, mire que él nos dice, el apóstol Pablo, que nos vistamos para que podamos resistir al diablo. El apóstol dice también, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero hay que someternos a Dios, pero para resistir al enemigo tenemos que tener esta armadura puesta en nuestra vida para seguir adelante y vencer todas las acechanzas del enemigo. Entonces el apóstol Pablo empieza: estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mire que la coraza de justicia, el apóstol Pablo la aplica, eran esos romanos cuando llegaban esta parte aquí. ¿Para qué? Para que no alguna flecha, algún dardo del enemigo pudiera caer, pero pudiera estar resistente. Entonces nos habla el apóstol Pablo que nosotros tenemos que tener esa coraza de justicia firme para poder resistir los ataques del enemigo. Calzado de los pies sobre el apresto del evangelio de la paz. Los romanos en ese tiempo, cuando estaban en la guerra, esas sandalias que usaban tenían unas puntillas hacia abajo, algo que cuando ellos estaban en las batallas, nada podía, para que ellos pudieran enterrarlas en el suelo y que nada pudieran retroceder. Es de esta manera nosotros tenemos que tener el apresto del evangelio, no para retroceder, sino para estar firme, para soportar los ataques del enemigo. Hay momentos difíciles en nuestra vida, pero es el Señor Jesucristo que nos ayuda en esos momentos. Por eso tenemos que tener el apresto del evangelio de la paz. Mire algo importante, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe, algo que llevaba el soldado romano en su mano. ¿Para qué? Para que en ese momento también de los ataques del enemigo pudieran obtener tener ese escudo, y es ese escudo que nosotros tenemos que tener para vencer al enemigo. El escudo de la fe no podemos tenerlo en el suelo, sino estar firme con él, para que el enemigo, cuando él venga, él nos encuentre firmes con ese escudo, con esa protección que nos da el Señor Jesucristo para poder apagar todos esos dardos del enemigo.
tan importante, diría yo, el yelmo era algo que llevaba, el casco que llevaba el romano, el soldado romano. ¿Para qué? Para también soportar, para que todos esos ataques o llegaban esas flechas con fuego, llegaran sobre su cabeza, no pudieran afectar. Eso es algo importante y aplicarlo en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros a veces nos arrodillamos o de qué posición a orar y nos acordamos de todas las cosas menos de pronto de obtener esa presencia del Señor? Es porque si algo hace el enemigo y siempre quiere atacar, son esos momentos donde nosotros vamos a la presencia del Señor. Y es por eso muy importante tener el yelmo de la salvación, que nuestra mente, que nuestra conciencia siempre esté en el Señor Jesucristo, pensando en Él. Que nada pueda afectar, porque si algo quiere el enemigo es distraernos, es traer problemas, dificultades. Pero si nosotros tenemos esa armadura en nuestra vida, ese yelmo de la salvación, hermano, nada podrá contra nosotros. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ese yelmo de la salvación tenemos que obtenerlo, tenemos que ponerlo todos los días para que nada pueda llegar a entorpecer esa relación con Dios. Y aquí el apóstol lo hace claro, que tomemos ese yelmo de la salvación, pero tenerlo puesto, porque si no lo tenemos puesto, el enemigo lanza sus dardos y podemos desfallecer. Y mire que dice ya finalizando, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Esa espada que era un arma defensiva y ofensiva. Con una se defendían, pero con otra también inmediatamente atacaba al enemigo. Esa espada es la palabra de Dios. Es esa palabra que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para resistirlo en el día malo, para tenerla grabada en nuestra mente, para que en ese momento, quizás cuando dice el apóstol Pablo, bienaventurado el que soporta la tentación, soportada la prueba, obtendremos la corona de vida. O sea, cuando esa palabra, por ejemplo, si nosotros la tenemos clara en nuestra mente, la tentación va a llegar. Pero si usted tiene esa palabra en su mente, en su corazón, que es la palabra de Dios, usted podrá invocar esa palabra en el nombre de Jesús y esa tentación se va. La palabra también es algo defensiva. A veces muchas personas van a querer contradecir cosas o van a querer hablar cosas para poder en discordia. Pero usted sabe que no son ellos. Y por eso lo dije inicialmente, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, cuando usted está bien ubicado y bien fundamentado, usted sabe que ese no es él. Porque como así Dios nos utiliza como sus vasos, como sus utensilios para la obra del Señor, así Satanás también utiliza a todos aquellos para entorpecer nuestra vida cristiana. Pero si usted tiene la palabra, usted fácilmente, venga, leo con la palabra, el versículo tal dice tal, y le aseguro que se tiene que ir y no va a pasar nada. Se lo digo por experiencia, pues quizás iniciando el evangelio uno de pronto el conocimiento no está bien fundamentado y muchas personas quieren entorpecer y empieza la duda y será que es así, pero Dios es tan bueno, por eso es importante asistir a estos matutinos. Por eso es importante congregarnos, porque para eso, para la perfección de los santos, para perfeccionar nuestra vida y para tener esta palabra poderosa y tener una certeza y una convicción de que es así. Pero no solamente escuchar la palabra, sino leerla, estudiarla, interpretarla y darle una interpretación para poder enseñar a aquellas personas que quizás estén en otras, quizás yo diría en otras denominaciones y que están errados, y que nosotros podamos con mansedumbre corregir a aquellos que se oponen. Amén. Entonces es muy importante, mis hermanos, tener esta arma tan poderosa que es la palabra de Dios. Y termina finalizando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren que dice orando y velar. Hermanos, quiero decirle que velar significa estar atentos, estar en cualquier momento.
que el Señor levanta su iglesia. Y tenemos que estar orando unos por los otros, porque si hay algo que está haciendo el enemigo es tratando de desviarnos, tratando de poner en nosotros todos esos dardos. Pero si nosotros no ponemos esa armadura en esta mañana completamente, no que tenga la coraza de justicia y que tenga el escudo de la fe tirado por allá, no que tenga el escudo de la fe y la palabra de Dios por allá, no, tiene que ser completa y de verdad vamos a ser unos cristianos con poder, unos cristianos fuertes, que venga la dificultad, que aunque venga la tribulación, que aunque venga peste, lo que sea, hermano, esto es grandioso y si nosotros la tenemos puesta, vamos a ver la gloria de Dios, victorias, porque es lo que quiere el Señor en nuestra vida, que seamos unos cristianos perseverantes hacia adelante, porque así dice su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. A mí siempre me llama, ya para terminar, me llama la atención siempre ese texto bíblico del rey David. El rey David era el hombre conforme al corazón de Dios. Siempre lo cito y hay diferentes maneras de aplicarle a su vida, cosas buenas, las cosas negativas. En este caso, usted se da cuenta que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ganó batallas. Jehová estuvo con él en todo momento, en las batallas. Pero usted sabe esa historia en el momento cuando él dijo, no, me voy a quedar en mi casa. Y mire algo tan importante, dice la palabra, se despojó de su armadura. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Y usted cree que el enemigo no estaba pendiente del rey David en cualquier momento para atacarlo? Así como está en este momento. David se descuidó. David prefirió quedarse en su casa cuando tenía que estar en la guerra, cuando tenía que estar en las batallas, en las más recias batallas, pero decidió quedarse y se despojó de su armadura y por estar ocioso en un terrado, Satanás vio la oportunidad y dijo, esta es mi oportunidad. Y como dice la palabra, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como león, pero no es un león. ¿Y qué pasó? Ya usted sabe la historia. Puso una mujer muy hermosa y ahí fue. Entonces, y usted sabe cuáles fueron esas consecuencias. Aunque Jehová lo perdonó, porque reconoció sus pecados en ese momento, las consecuencias fueron devastadoras. Por eso, mi querido hermano, hoy que te has conectado, es importante en estos tiempos, en medio de tanta apostasía, en medio de tantos criterios, de tantas opiniones, nosotros tener esta armadura puesta para que nada de lo que venga del mundo pueda atraernos. Tenemos que aborrecerlo. Y si nosotros tenemos esta armadura puesta, seremos, como dije anteriormente, unos cristianos fuertes. Esto es grandioso, mi hermano. Así que en esta mañana, si hay alguna parte de esta armadura que te hace falta, vamos a orarle al Señor. Vamos a pedir al Señor Jesucristo en esta mañana que nos ayude. Si hay momentos difíciles en la oración donde no puedes concentrarte, donde quizás de pronto cuando te arrodillas y cierras tus ojos, vienen muchas cosas, dificultades, y entonces es porque no tienes el yelmo de la salvación. Quizás ese hermano que estás con doble ánimo, que estás desanimado y quieres retroceder, vamos a ponernos el apresto, el calzado, para poder estar firmes y no retroceder. Si tienes ese escudo de la fe tirado por el suelo, es el momento de agarrarlo y ponerlo hacia arriba para que todos esos dardos del enemigo no puedan hacernos daño. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude a seguir adelante, que usemos esta arma que quedó escrita en la palabra de Dios para vencer al enemigo. Alabado Señor Jesús, Dios de la gloria. Soberano Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre eterno, porque tú eres grande y maravilloso, Señor Jesucristo. Tú cada día, Señor, tu palabra que nos ayuda a seguir adelante, Señor, en este evangelio. Hoy te damos gracias, Señor,
donde La tenemos cómo honra y la pagarte, Señor, gloria todo lo que has sean hecho en para nuestra ti. vida. Aquí estamos, Señor, hoy reunidos, Oh, Señor Jesucristo, santo, alabando y santo, Señor glorificando tu nombre. Jesús. Señor, tú eres el único Señor Oh, Rey Jesucristo de que la conduce gloria, nuestra te vida. Y hoy adoramos, en te esta mañana, adoramos, Señor, Señor. ayúdanos, Señor, a que tengamos esta Bendito por armadura, los que siglos de podamos los ser unos siglos, cristianos Señor Jesús. fuertes, Señor, para vencer todos La los dardos honra y del la enemigo. gloria sean Oh, para aleluya, ti. para tener esa coraza de justicia puesta, Señor. La Oh, honra y para la tener el gloria cinturón de sean la para verdad, ti. para tener el calzado del evangelio, para tener el Oh, yelmo de la santo. salvación, Señor Jesucristo, Gracias, Señor, para por tu tener el escudo de la palabra. fe y para tener esta palabra Gracias, impregnada en gracias, nuestros Señor corazones. Jesús. Esa arma defensiva y ofensiva, Señor, Gracias, que gracias, Señor, necesitamos en por tu este tiempo en palabra, medio de Señor. tanta apostasía, Señor. Oh, Amén. aleluya. Gloria a Sabemos que Dios. Satanás está dando sus últimos ataques porque él sabe que le Oh, queda poco tiempo, pero que hay una iglesia, Señor, que quiere oh, en el revestirse de nombre de poder Jesús. cada día, vistiendo esta armadura que tú has dejado para vencer, Señor, al Aleluya. enemigo, a Satanás, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser esos cristianos, Te Señor. Oh, adoramos, te aleluya, adoramos. predicando esta palabra con poder y con autoridad, Señor. La Y honra y que la la gente gloria sean entienda para ti, Señor verdaderamente Jesús. cuál es el evangelio, Señor, que lleva una gran salvación y por ende a la vida eterna, Señor. Que entiendan, Aleluya. Señor, y que nosotros seamos, Señor, esos cristianos en esta mañana. Aleluya. Y que se refleje, Señor, esa luz que tú nos das cada día en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.